Luego está el Evangelio. El primero es El Evangelio del Reino es el segundo. Y luego el la salvación. Ahí me van a ir ayudando para que a ver el de una cita del Evangelio de la salvación. ¿Quién va a decir? Hola, Arelia. Primera de Corintios 1, 4. A ver, ¿cómo dice? Por el bueno a sí mismo, que tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces ahí está el Evangelio de la Salvación. ¿Qué contiene el Evangelio de la Salvación de acuerdo con El sacrificio de Jesús. es lo primero que te... ¿Por qué les voy a decir esto? Yo me voy a basar yo me voy a basar en esto y siempre va a ser en esto. Siempre es increíble que ustedes vean esto. Lo van a ver en toda la Biblia. En todo lo que ustedes vean lo van a ver. Y esto es así, va. Ustedes en todo lo van a encontrar. Porque este es el modelo de todo. El atrio, el lugar santo y el lugar santo. Evangelio de hacer. El Evangelio del reino y el Evangelio eterno. Cuerpo, alma y espíritu. Siempre en todos van a encontrar. Por todos lados van a encontrar. ¿Por qué digo que el Evangelio de salvación tiene que ver con el atrio? Porque en el atrio es donde se sacrificaba. Se hacía el sacrificio, estaba el altar del sacrificio. Por eso siempre que hablamos de salvación, lo único que hacemos es introducir a la gente al nivel de ¿qué? Del atrio, donde está el pueblo, ¿no? Hasta el pueblo. Entonces lo que hacemos es introducir aquí a la gente aquí a la salvación. Entonces, ¿qué le enseñamos aquí en este nivel? Ah, pues como aquí está el altar del sacrificio, ¿no? Y luego aquí está el lavacro, ¿no? La fuente de bronce. Entonces, obviamente los llevamos a entender que Jesús murió por nosotros. Y luego los llevamos a ¿no? Después, y fíjense, pongan atención, en la lectura aprendimos muy bien. Ellos enseñaron bien claro lo que es el arrepentimiento, la conversión, la santidad y el bautismo en el nombre de Jesús. Es muy importante. Es muy importante. Que aprendimos ahí. Pero el Evangelio no se queda ahí. Porque si ustedes buscan en Génesis, en el capítulo 6 o 7, donde Dios le ordena a Noé hacer el arca, ¿y está conectado? Sí. Ahí ya ves le manda a hacer el arca, ¿no? Entonces, el arca. ¿16?
donde le dice hasta las medidas, ¿no? A ver, dice ahí... En 14. En 6:14, ahí vamos a leerlo. ¿El nombre de Jesús? Miren, aquí está, en el 15, están más claras las medidas. Ahí están las medidas, 6:15. De esta manera darás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. A ver, dice que el arca debe de tener ¿cuánto? 300 codos de longitud. A ver, 300 codos de qué? ¿Qué es la longitud? Lo largo, ¿no? ¿Sí lo largo? Sí. 300 de largo. Largo. Luego, 50 de anchura 50 de ancho. y 30 de altura. Y 30 de alto. Fíjense, esas medidas no son una casualidad, porque nosotros como pastores estamos en los tiempos de Noé y siempre decimos, no, pues que el arca es Cristo, ¿no? Entonces, el arca es Cristo, pero el Cristo está en esta figura, porque él murió a los 30 años. Dijo que vino a predicar el año agradable al Señor, 50. Ajá. Y 30 representa 300 representa el andar, porque Enoc caminó con Dios 300 años. Por eso Dios se lo llevó. Entonces, estas medidas las tenía el arca. Estamos en los tiempos de Noé. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia debe de tener estas medidas, no como las de las universos, que es que 90, 60 y qué, y revienta. La iglesia debe de tener estas medidas, debe de tener 30, 50 y 300. Debe de tener edad sacerdotal, porque a los 30 años es cuando el sacerdote podía ministrar. Debe de tener 50 de ancho, que es jubileo. Y dice que es de ancho, ¿por qué? Porque eso es señal de libertad. O sea, la libertad en Dios también tiene límites. Cuando la gente se pasa de libertad a libertinaje, pasó de 50 a 51 o a 55. Entonces ya la iglesia empieza a corromper. Debe saber que es libre, pero ¿hasta dónde es libre? ¿Se me entiende? Y 300, que es el andar. ¿Con cuánto se quedó Gedeón? Después de que le hicieron la limpia de... porque tenía más, ¿no? Pero ¿con cuánto se quedó el último para pelear? Con 300. Que dice que fueron los que no eran pusilánimes, los que no eran medrosos, los que no eran... Es con eso que... Entonces 300 también es figura de los que van a arrebatar. Ahora, estamos hablando de que, miren, ¿por qué el arca se mencionan estas tres medidas? Porque estas medidas tienen que verse reflejadas aquí. Si acostamos estas medidas para acá, estas medidas tienen que estar aquí. Yo les decía que cuando por eso yo pienso y creo que todo lo que ustedes enseñen, todo lo que enseñamos en la iglesia tiene que ver con esto, con el tabernáculo, porque aquí fue donde Dios hizo su morada. Y ahí en San Juan, donde nosotros leemos que dice, ya que el verbo fue su carne y habita entre nosotros. Usted sabe que la palabra habitar ni siquiera aparece ahí. La palabra habitar quiere decir tabernaculizar. O sea, hizo su cuerpo era el atrio.
tu alma el lugar santo y el Espíritu Santo el lugar santísimo en Jesús. Porque esto es Jesús. Amén. Cuando Tomás metió su dedo en la llaga del Señor, ¿qué fue lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Porque señaló a Dios, porque señaló, o sea, cuando hizo, señaló que adentro estaba Dios. Dijo Señor, Señor en hebreo es Adonai, pero luego dijo Dios mío, o sea, le dijo a Dios uno, o sea, lo señaló como Dios, porque traspasó con su mano así las tres cosas y se dio cuenta que estaba la divinidad. Amén. Pero ¿hasta dónde está la divinidad? Hasta el Espíritu. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que entiendan que la doctrina tiene altura, anchura y longitud. ¿Quieren apúntenla? Busquen la Biblia. Yo sé que estoy con puro maltrato. Dice así el apóstol: para que seáis capaces de entender lo alto. ¿No dice así? Lo profundo de Dios. ¿O no así dice? A ver, búsquenme. Dice que tenemos que ser capaces de conocer la anchura, Es plenamente capaces de comprender Ándale. todos los campos contra la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. pero antes, lee un poquito antes. Dice, de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en el amor. Seáis capaces de comprender con todos los santos lo que. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, ¿cuál es lo ancho? Aquí, 50. Lo largo, 30. Luego, ¿lo qué? La altura 30, lo largo 60. Y lo largo, 300. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí ya vamos. Entonces, la doctrina debe de tener que largo, altura y profundo. Altura. Ajá. A ver, debe de tener altura, anchura y largura. Alto, pues lo profundo. Con lo largo se mide lo profundo. Con lo ancho se mide ¿cómo se dice? El perímetro. Y con lo alto estamos hablando de una medida vertical. Porque miren, Efesios 4:11 dice que nosotros tenemos que tener la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y otra vez volvemos a tres cosas. Otra vez, a ver. Efesios 4:11. Vamos a leerlo. Entonces, tenemos que tener estas medidas.
pongan atención. Ustedes son pastores. Ustedes no nada más los mandó Dios a changardear. Ay, vamos a abrir otra iglesia para el movimiento, como estábamos acostumbrados. Y a ver cuántos tienes. Yo tu reporte, ahora tengo 20 pelones. Porque la finalidad del ministro es que esa gente que tiene ahí, aún sea uno o dos, tengan la medida de la plenitud de Cristo. Esa es su meta de ustedes. Nuestra meta en otro tiempo era llenar un lugar o dar buenos reportes o no ser reprendidos por los supervisores, yo no sé. Aquí no es así. Es una responsabilidad espiritual y tenemos la obligación de entregarle a Dios cuentas. Cuando se habló de los talentos, dice que uno produjo a 4. Uno a 30, ¿no? 30, 70, 70 y 90. ¿Amén? Entonces a todos nos van a pedir cuentas de lo que producimos. Se tiene que trabajar. Pero Dios no quiere que trabajemos a la hora, sino que trabajemos con metas, con objetivos. Y la función del pastor es trabajar con el primer objetivo, ¿qué? Porque tenemos que presentarle a Dios una novia. Una novia. Y la novia debe dar la medida del novio. Tiene que tener la estatura, la medida del novio. No puede ser chaparrita, No. Tiene que ser anillera. Si no puede ser chaparrita, no puede ser menor de edad, pues. Tiene que estar. Si ustedes leen ahí en Cantares, dice, tenemos una hermana nuestra que no tiene pechos, ¿qué haremos con esta hermana? Está hablando de la iglesia. No, dice, pues hagámosle esto, pongámosle el otro. ¿Por qué? Porque la preocupación es que ella crezca, que no tiene pechos. Cuando una mujer no tiene pechos no puede amamantar. Entonces una iglesia que no tiene pechos no puede amamantar. Y el único lado en donde se recibe la sana doctrina es en una iglesia que tiene pechos, porque en ese lugar es el único lugar en donde no se adultera la doctrina. Si no tiene pechos, vayan a hacer un bote de leche, niño, para que le dé a la comida. Y pues no se trata de andar trayendo, porque la iglesia debe de tener suficiente leche para amamantar a los recién nacidos, a los nacidos de nuevo. Y a eso es la doctrina que la doctrina de la salvación, porque la doctrina de la salvación es para los niños, para los nacidos de nuevo, para los inexpertos. Para ellos es la leche. Para los que no pueden comer, pura leche, pura leche, pura leche, pura salvación. No, pues que Cristo murió por tus pecados, que arrepiéntete, ¿verdad? No, pues es que Dios te ama, eso es leche. Pues que necesitas arrepentirte, eso es leche. Que tienes que bautizarte, eso es leche. Que mira que te tenemos que ministrar porque andas mal, eso es leche. Tienes que aprender a leer la Biblia, eso es leche. Tienes que aprender a orar, eso es leche. Tienes que aprender a ayunar, eso es leche. Pero no se la van a vivir todo el tiempo, 20, 30 años la iglesia con leche. Porque a lo mejor esas, o sea, los nuevos sí se entienden, pero el que tiene la iglesia a los 20 años caminando contigo y le sigues dando lo mismo, es decir, pues ya cambien el menú. Porque bueno, pues eso ya lo sé, pero pues si ellos, o sea, ellos es para ellos, pero yo ya quiero otro tipo de alimento. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente se va de la iglesia, porque ya no le nutre lo que les están dando. Ya no satisface, no termina. Eso ya es de dos derechos a de realidad.
porque eso ya no es para ellos. Ustedes tienen que revisar aquí la iglesia, a ver, tengo tantos nuevos hay, tantos y entonces a unos ya se les tiene que dar aparte y empezarles a administrar otro tipo de alimento, ya más fuerte. Un alimento más fuerte, ¿por qué? Porque la meta de que estos que llegan aquí lleguen a estar aquí. A ver, ¿cómo lo digo? Samuel estaba chiquito, ¿sí? ¿A qué hora lo llevaron al templo? Dice que cuando no le llevaban después de que lo empezaron, y en el templo a poco le daban leche. Ya les tuvieron que dar otro tipo de comida, porque ya lo habían necesitado. ¿O no? Entonces muchas veces nosotros tenemos gente en la iglesia sin despertar, ya están grandes, ya cuánto tiempo tienen el evangelio y todavía quieren chichi. No, ya no, porque ellos ya necesitan, ya muerden, ya lastiman al pastor, porque ya esos ya no están para ellos. Esos ya hay que enseñarles otras cosas. Miren, entonces, aquí entonces ya vemos que los de aquí ya tienen que pasar aquí. Y esto ya no es el evangelio de la salvación. Dijimos que es el evangelio de la qué? Porque de hecho aquí dice la palabra que había 4 puertas. Y son los 4 evangelios. Y a ver, fíjense, y no les ha tocado que a veces estamos predicando los evangelios y les voy a decir el evangelio significa buena nueva y el evangelio es para los inconversos y les andamos recetando el evangelio a los de la iglesia. ¿Qué es más fácil? ¿Sacar a Jesús en los evangelios o en, por decir, en el Génesis? ¿Dónde es más fácil? En los evangelios. Pero no, el Señor les dijo a los discípulos, no a los discípulos, les dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, porque a ellos parece que hallaréis la vida eterna. ¿A dónde los estaba mandando que hay evangelio? ¿Sabes? Los estaba mandando a la Torá, los estaba mandando a los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense, ellos agarraban y leían, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba a través de los. ¿Dónde está este? Así en cambio ahí sí está. Entonces vamos a enseñar dónde está. Porque no está ni siquiera que, pues como que aquí parece, no. Ahí está. Está en las primeras letras de la Biblia. Ahí está. ¿Quieres el primero y el último? Tiene que estar en las primeras letras de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Pues nosotros como tenemos nuestra Biblia en español aquí, no, pues aquí lo vemos y no vemos nada. Pues en cambio él está en las primeras letras, en las primerititas letras de la Biblia. Ya ni siquiera me voy a más, no, en la primera frase de la Biblia, ahí está Jesús. La Biblia empieza a decir para Elohim. La Biblia empieza así, Bereshit para Elohim. En el principio creó Dios. Pero en la letra, en la B, en la A, empieza a aparecer una. Y ahí dice lo que va a hacer. El jefe de la casa que entra a la casa, que muere por los de la casa. Y que los judíos lo saben, más que nosotros, pero que no lo entendieron. Entonces, por eso les digo que la doctrina esta es a una básica. Ustedes deben de aprender a predicarla con más profundidad. Porque sabemos lo de encima, pero tenemos que aprender lo profundo, porque aquí otra vez lo vamos a ver.
para que seáis capaces de entender, como dice lo que le... ¿Todas las veces? Del 11 venimos con Para que seáis capaces en 13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, lean el 3:18 que es el que Dios me dio. Fíjense, aquí está más tremendo, porque ahí está diciendo que la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, lo acabo de leer, pero ahora vamos a esto, está todo más tremendo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Luego, Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso ahí. para... Una es la plenitud, Ya son 4. ajá, la plenitud de Dios, una plenitud de Cristo, ¿no? Y luego la plenitud de ¿qué? La plenitud de Dios. Toda la plenitud que es con conocer el amor de Cristo, con el conocimiento para que estés lleno de toda la plenitud de Dios. Miren nomás hasta dónde tiene que ir el evangelio. Hasta la plenitud. Porque en Cristo está la plenitud, ¿no? En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, esta doctrina tiene entonces profundidad, tiene ancho y tiene largo. Nos tiene que enseñar a andar, a caminar con Dios, por eso es largo. Nos tiene que aprender, nos tiene que enseñar los límites de la libertad y nos tiene que dar estatura sacerdotal. La básica, la básica. La básica. ¿Cuánta gente se bautiza y se regresa al mundo? Bastante. Porque ni siquiera entiende la doctrina básica. Entonces eso es muy importante. Ahora realmente, miren, hoy pues sí hablo. Cuando un ministro habla, ustedes no deben de estudiar para, luego dicen, estoy estudiando porque voy a predicar el domingo. No, ustedes no estudien para predicar, estudien para aprender. Estudien primero para ustedes, estudien para enseñar. Primero aprendan ustedes. Compréndanlo, dijéranlo, para que cuando lo enseñen con una convicción plena. Porque toda esta enseñanza que hay aquí, esta enseñanza que estamos viendo nosotros, es una enseñanza preexistencial. Mejor esto no te lo vamos a entender mejor. Toda esta clase, nosotros un día ya la oímos. Esto ya lo aprendimos. Ustedes esto que estoy diciendo ya lo saben. Porque Jesús dijo, me buscan la cita, todo el que oyó al Padre dice, y aprendió de él, viene a mí. Fíjense, todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Este es San Juan. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Juan 6:45. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo borrar aquí? Pero bueno, fíjense. ¿Qué dice aquí? Todo el que oyó al Padre y aprendió de él,
viene a mí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aprendimos nosotros del Padre? Cuando lo escuchamos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo aprendimos del Padre? Si de quién hemos aprendido es del Hijo. Que el Hijo es Dios, nosotros creemos en la unidad de Dios. Pues ahí dice todo que yo al Padre y aprendí de él, viene a mí. Si nosotros no hubiéramos aprendido del Padre, nosotros no hubiéramos venido a Jesús. Ahí lo dice. ¿Sí o no? ¿Cuándo aprendimos del Padre? Pues aprendimos en algo que se llama la preexistencia. Nosotros, antes de estar en esta tierra, nosotros ya existíamos ahí. Ay, ¿dónde dice? Fíjese, para que vean que una doctrina básica es profunda. Porque dice la Escritura en la carta a los Hebreos que Dios es el Padre de los espíritus. Dios es Padre de los espíritus. Hebreos. Dice, nosotros en este tiempo teníamos padres terrenales y los honrábamos. Dice, ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de los espíritus y viviremos? Así dice, ¿no? Dice así, la gracia de hasta Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. A ver, quiero ver ahí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces Dios no es Padre de cuerpos. Dios es Padre de espíritus. Dios es Padre de espíritus, no es Padre de cuerpos. Porque la Biblia es muy clara y dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque el cuerpo tiene padre. El cuerpo de ustedes tiene padre. Su papá biológico. De ese no es padre. Dios es Padre de los espíritus. Amén. Ahora, ¿ya entendieron? Entonces, ¿de qué realmente es Dios Padre? Pues de los espíritus. ¿Y no dice la Biblia que es por el espíritu que nosotros le decimos papito? La carne no le dice a Dios papito. No, el espíritu. Es el espíritu el que le dice a Dios Padre. Y Dios acepta que tu espíritu le diga Padre. ¿Por qué? Porque Él es su Hijo. ¿Y qué es el espíritu de nosotros? Pues es la vida. El día que yo me muero, pues mi espíritu se vuelve a Dios porque es de Él que me lo dio. Ahora la palabra espíritu viene de una palabra hebrea que es ruach, que es soplo, aliento, lo que le hizo a Adán, que dice que sopló sobre él. Eso es ruach. ¿Sí? Entonces, ¿Dios es Padre de qué? Entonces, cuando estábamos nosotros allá, Él nos dio a luz. Ya nos dio Él a luz. Y allá Él nos enseñó. A nuestro espíritu le enseñó. Es que prácticamente nosotros ya tenemos ese conocimiento, nada más es volverlo a... Entonces, fíjense, por eso vean la importancia de la doctrina y de lo que ustedes hacen. Porque el ministerio pastoral lo que hace es recordarle a la gente de dónde es, de dónde anda. Por eso muchos pastores que enseñan mal, en lugar de hacer que la gente se vuelva a donde vino, la pierden.
Entonces, por eso dice, no, después te ves cuando dice que él ya nos conocía antes de la fundación del mundo porque habíamos estado con él. Exactamente. Dice, a los que conoció, a esos predestinó. A eso se predestinó. Entonces, si ya ustedes van, ustedes lo que están oyendo, y si quieren ustedes váyanlo grabando en el celular, lo van amarrando y miren, se ponen después a machetearle y se van a dar cuenta qué hermosura, qué cosa tan hermosa es el ministerio que Dios nos ha concedido y que este ministerio debe ser la iglesia tan grande que debe de tener doctrina la doctrina es para situar a la gente. La doctrina es para que tú a una persona que está perdida la vuelvas a acomodar en el lugar en donde debe estar. Se vuelva a afiliar, a hablar con Dios, ¿no? Para que la vuelvas a colocar. Fíjense lo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista qué estaba haciendo? Estaba bautizando. Porque una de las primeras cosas que hace el bautismo es que te alinea. Te alinea porque, acuérdense que el bautismo alinea, les voy a decir por qué alinea. ¿Por qué alinea el bautismo? Porque dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el Jordán, estaba aquí Jesús en el Jordán, el Espíritu Santo se puso en forma de paloma y se oyó la voz. Esto es una alineación. Y en el arrebatamiento, cuando el Señor venga, tenemos que estar así, si no, no nos vamos. Si tú estás fuera, ya no persiste, ¿no? Porque las líneas de Dios son así, paralelas. Entonces, todo lo que ustedes enseñen, acuérdense, siempre piensen, cuando van a enseñar en la iglesia, dicen, a ver, hoy vamos a tocar el tema del bautismo. Pues hoy vamos a trazarlo de manera que los hermanos los vamos a seguir. Entonces, hasta cuando va uno a la escuela, agarran a los niños, fórmense y por estaturas aquí, derechitos. Uno tiene que agarrar a la gente doctrinalmente y que alinearla. Entonces ahí es donde se cumple lo que dice, tenemos que estar a la altura del varón perfecto para estar alineados conforme al Espíritu de Dios. Amén. Por eso, ¿por qué creen que la voz que dijo? Este es mi hijo amado. Que yo tengo que... No, porque estaba ¿qué? alineado. Entonces Juan el Bautista cuando bautizaba, ¿qué estaba haciendo? Alineado. Alinearlos a todos. Para que cuando viniera el Señor Jesucristo, lo reconocieran. Cuando Él dijo, ahí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y lo señaló, entonces todos estaban alineados y listos para recibirlo. Y hay iglesias que por doctrina están preparando a la gente, pero para recibir al anticristo. Por eso, miren, es muy importante la iglesia. Muy importante la iglesia. Yo les felicito porque todo lo que aprendimos acá, de bautismo, son expertos. Yo alabo a Dios porque de verdad, yo pensé, es buenísimo para enseñar. Pero cuando yo estuve ahí dije, es que yo siento que hay más. No nomás hay esto. Debe haber más. Y cuando ya salí, Dios me abrió el entendimiento. No, hermano, vea, ¿hay más o no hay más? No, a mí como no, pues imagínense, apenas estamos. Hay más. Pero sí, porque Dios va alineando lo que usted nos explicó desde la arca, de la altura, apenas estamos alineándonos a lo que vino cuando vino Él, ¿no? Entonces, como ministro, yo debo saber cómo estoy. Yo tengo que alinear al pueblo, tengo que centrarlo porque yo quiero que se vaya. Yo me quiero ir, hay que alinear esto. Luego, pues como a veces se desespera uno para predicar, dice, ¿qué voy a hablar? Híjole, saca uno un libro, uno comprar, dice, ¿qué voy? Pero no, porque tu ministerio es recordarle a la gente lo que aprendió de Dios. Pues menos a volver a vivir, como dice, ¿no? Que tiene que regresar a vivir, ¿no? Sí. Porque eso es muy importante. Todo lo que ustedes enseñen va alineado.
Esa es la primera base que yo quería compartirles a ustedes. Y no porque yo me sienta muy fregón, ¿verdad? Pues porque a mí también Dios me ha dado mis alineados. Pero es mejor que seamos alineados por la palabra a que seamos alineados por una prueba, porque ustedes ven, yo les estaba explicando en Querétaro el proceso de la ceguera espiritual y luego la restauración de la ceguera, porque piensan la gente que cuando hablamos de Bartimeo, que Bartimeo era ciego de toda la vida, y Bartimeo no estaba ciego, Bartimeo ni veía, porque cuando el Señor le preguntó, dime qué quieres que haga por ti, él dijo que recobre la vista. Allí donde ya está diciendo que había estado viendo. Que un día vio. Entonces ahí habiendo todo y analizando, se da uno cuenta que Bartimeo cuando era chico, él vio. Era hijo del honorable. Era hijo honorable. Era honorable. ¿Ve? Bartimeo Honorable. va es hijo y Timeo es honorable. ¿Cómo que un hombre honorable ciego? Sí. Porque él perdió la vista. Y también se pierde la vista por la vejez. Porque Isaac dice la Biblia que se quedó ciego porque ya era viejo. Pero ese no es pretexto, porque Moisés también ya era viejo. Dice la Biblia que sus ojos nunca perdieron su brillo. O sea, se queda ciego el que pierde la visión, el que se hace viejo en esto, el que dice, ay, esta ya me la sé, a mí que me va a enseñar, a mí que ese ya está ciego. Desde ese principio que ya está negando todo, ya está ciego. Ya está ciego. Por la vejez, porque ya se siente muy sabio. Los viejos son necios y no oyen. Ajá. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, seguimos aquí. Entonces, el evangelio de la salvación es puro atrio. Amén. Y en la doctrina, y aquí fíjese, en esto, en la doctrina básica, cuando hablamos de la salvación, pues hay que decirle, porque la gente dice, no, pues yo ya soy salvo, gracias a Dios. A ver, yo sé cuando me dicen eso, yo digo, ¿salvo de qué? Sí. ¿Qué de salvo? Ya hasta cantamos, ¿no? Ya salvo soy. Y yo le dije, ¿de? Sí, porque un día me le decían a mí, le dije, salvo del pecado, de la muerte, pues de qué. Tenemos que enseñar muy bien la salvación. ¿Salvo de qué? Porque la Biblia dice que aún los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Entonces, los católicos invocan el nombre. ¿Cierto? Entonces, y ahí te vas. Salvo. De la ira que viene sobre la tierra. ¿Salvo de qué? De la muerte. Salvo. Vamos a estudiar la salvación. Porque ese es un lío también. Todas las cosas las tenemos que tener bien aquí. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación no es suficiente para ser la novia de Cristo. Sino la perfección. Porque dice la Biblia, 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas son sin nuevo, pero una es la perfecta. El Señor no se va a casar con los salvos, se va a casar con la perfecta. Y la perfecta es la que tiene la estatura y la medida de Sí, que no se puede casar con una que no. ¿Quién se va a casar con? Él ni se va a casar con una de 13, ni de 12, ni de 8. Tiene que casar con una que esté una línea alineadita. ¿Sí me entienden? Sí. Ahora, fíjense. Esas son así rápido cosas que vayan apuntando y que después me preguntan para que hagamos temas. Pero miren, unos son los salvos. Otros, los invitados a la cena de las mesas del pueblo.
otros son los siervos, otros son los amigos del novio, y una es la que se va a casar. Eso es lo que usted nos estaba explicando el día domingo allá de los montes, ¿no? Entonces, pues cuando ustedes dicen, ¿cuántos nos vamos a casar? Y que ya viene el Señor, y que... Pero realmente, ¿qué hay ahí? Novia, amigos del novio, amigos de la novia, siervos de la novia, siervos del novio. ¿Quién está ahí? O la novia. Puros salvos. Pues, dice la Biblia que las naciones salvas heredarán la tierra. Entonces, para los salvos, ¿qué? Pues es la tierra. ¿A dónde murió Cristo? ¿En el cielo o en la tierra? No, pues o sea, ¿Para quién es la salvación? ¿Quiénes se quedaron con la pura salvación? Los terrenales. Pero unos que dijeron, no, yo nomás me quiero ser salvo. Yo me voy a santificar, me voy a consagrar, voy a buscar a Dios, yo voy a perseverar, lo voy a buscar. Yo quiero que Él sea mi amado, yo me quiero casar con el Señor. Ah, bueno, ese ya es otra cosa. Porque Él ya está buscando otra cosa. cuando tenemos la posibilidad, bueno, lo positivo es decir, voy a buscar mi salvación, voy a buscar a Dios, porque entonces ahí ya te estás alineando. Ya está avanzando para ser novia, no para ser salvo. Amén. Porque miren, siempre digo esto, para ser salvo no necesita la gente nada más que arrepentirse y recibir a Cristo, creer, ¿no? Pero miren, ni siquiera bautizarse, porque el ladrón que estaba ahí no se bautizó y le dijo al Señor, estarás conmigo de nuevo en el paraíso. Pero con el arrepentimiento que tiene, Sí, claro. Siguen para salvo, pero para novia no, porque en Apocalipsis dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Entonces, el lino fino, dice la Biblia, que son las acciones justas de los santos. Y el lino no lo regalan. La salvación sí, pero el lino se compra. En Apocalipsis dijo, yo te recomiendo que compres para ti lino fino. Entonces el lino no se regala, y el lino se compra. ¿Cómo ves? Bueno, pero ahí en esa profundidad, ahí como lo que me está hablando del himno, Dice que son las acciones justas de los santos. eso es lo que significa el lino, lo que vas a hacer. que es el servicio, la entrega, las ofrendas, tu generosidad, tu trabajo en Dios, tu ministerio. Ese es el lino. Por decir, ustedes como pastores, ustedes ya fueron salvos, pero ustedes ya no están por la salvación, porque ya están sirviendo. Ustedes ya están por el lino. Porque todavía tenemos que comprar el himno. Bueno, ya lo están comprando porque yo pienso que no les está haciendo tan fácil pastorear. ¿No? Tiene precio. Sí, es cierto. La primera vestidura que uno tiene es la roja. No porque le vayan a Toluca. La primera vestidura del hombre que se pone, pues recuerden que estábamos desnudos y el Señor nos cubrió. La primera vestidura que uno tiene